hemos intentado es dar esa coherencia interna y que cada cuento respire al lado del otro y que entre todos formen un organismo vivo. Realmente obedece al mismo planteamiento que se podía haber hecho cualquiera de las cuentistas que hay aquí a la hora de hacer la arquitectura de su libro. Si bien es verdad que estamos hablando con escritoras que la más joven ha debido nacer entre el 55 y el 59 y la más mayor nació en el año 1897, hay 60 años, primero, sí que coinciden, y eso podremos abordarlo en el fondo, en ciertos temas, tanto formales, estéticos como temáticos, y hay algo que también creo que las une, que todas ellas en un momento dado estuvieron escribiendo entre finales de la primera mitad del siglo XX y el primer desarrollo de la segunda mitad del siglo XX. Son autores del siglo XX, pero eso no describe la complejidad de los distintos contextos en los que ellas vivían, las sociedades, que aunque podemos decir que lo que era común a la sociedad latinoamericana, y eso todavía pasa, todavía lo vemos, es que eran sociedades muy conservadoras, que había pues que el poder heteropatriarcal estaba en pleno y por eso también pensábamos que no podía ser interesante para un lector encontrar los cuentos con un criterio cronológico, ¿no? Que generaría una distancia y propondría una lectura menos rica que la que tú quieres lograr cuando haces tú mismo como autor un libro de cuentos. O sea, yo pensábamos que eso era mucho más interesante e importante. Armar como armas cualquier otro libro de cuentos, buscando pues como una especie de hilatura emocional, sensorial, buscando al lector por lo que cada cuento con su propia propuesta pudiera llegar como para atravesar todas las cortezas que tienes que atravesar cuando escribes, ¿no? Y es doloroso una y otra vez, es como recibir un golpe una y otra vez, el mismo golpe. No hay escritoras, ¿no? El mensaje es, no hay autoras, no hay, o no valen la pena, ¿no? Claro, porque el contramensaje es que no están allí porque no son autoras de calidad, porque no tienen la misma calidad del hombre, ¿no? Y en mucho si no pasaran la prueba del tiempo, ¿no? Sí, no sobreviven la prueba del tiempo, y resulta que una de las cosas que la Academia de Estudios de Género está revelando, que no se trata de la prueba del tiempo, sino que ha habido sistemáticamente una actitud canónica, heteropatriarcal, para sacar a las mujeres de una manera inconsciente, aunque muchas veces consciente del canon, ¿no? Como reacción incluso a ciertos movimientos feministas. Entonces a mí me causa mucha aprehensión pensar que este momento, digamos, de ebullición de la narrativa o de la literatura femenina en general no vaya porque los críticos de ahora, los que se están oponiendo ahora y los que se van a oponer en las próximas décadas, vayan a borrarnos y a silenciarnos de alguna manera, y en un siglo sería como si nunca hubiéramos escrito, ¿sabes? Claro, bueno, porque eso ya pasó, ¿no? O sea, lo que tú puedes ver en las semblanzas de estas escritoras es que no es que estuvieran al margen, ese no era su lugar. Ahora parece que era el lugar natural para ellas, ¿no? Que no estén en las antologías, se ha normalizado esa ausencia, pero ellas trabajaban muchísimo, eran profesoras de literatura, hacían estudios de posgrado en la Sorbona, dirigían proyectos editoriales, eran editoras. Entonces, no es que estuvieran ausentes, conocían a muchos de los escritores que sí sobrevivieron la prueba del tiempo, que nada más... Tiempo. Exacto, entonces, me parece importante esto que acabas de decir sobre que puede ser algo inconsciente, porque creo que en muchos casos
la incomodidad de los lectores, sobre todo los hombres, ¿no? Que han leído la antología y que en estos días nos han entrevistado varios de ellos. Su primera reacción es como justificarse, ¿no? De decir, no sé por qué no las conozco, o no sabía que existían, o no pensé. Alguno también empezó la entrevista diciendo, cuando uno ve un proyecto como este, que se llama Vindictas, que es un proyecto, una antología que reivindica escritoras, uno sabe, asume que va a encontrar allí autoras que nunca ha leído, pero no tantas. Pues claro, sí. Entonces, de lo que a mí me parece muy importante que este libro puede ir logrando es traer justo al plano consciente que es fundamental leer escritoras y que para eso las van a tener que buscar, que no va a ser sencillo, que no te las vas a topar como cuando vas a la librería y encuentras las novedades, o tampoco quizás sea lo primero que encuentres en la biblioteca. Buscarlas significa hacer el esfuerzo de ir a la casa, como hemos hecho nosotros, de preguntar a tus colegas, a tus amigos, a los investigadores, de preguntarles por escritoras, y así vamos moviendo y removiendo este ambiente que está todavía cimentado sobre esa base heteropatriarcal. Es que también es un asunto de poder, y el otro día la ganadora del premio Phil en la feria en Guadalajara, en una charla que le escuché, decía que las mujeres son las mejores para escribir sobre el poder, porque no han estado allí, porque han estado debajo de la mesa sabiendo lo que es el poder. Entonces, a mí me pareció bellísima la reflexión y su invitación a las escritoras. Les pidió a las escritoras que escriban sobre las mujeres. Claro. Pero además el efecto... No, sí, termina, sí. No, que me gusta mucho esa reflexión, porque el efecto inmediato del ejercicio del poder siempre lo recibe la mujer como subalterna, como primera Exacto. forma de subalternidad. Pero perdón, Socorro, que te interrumpí, no era mi intención, es que me emociona. No, pero es eso que dices, y uno de los efectos del poder y una de las violencias que más claras que ha ocurrido contra las mujeres, pues ha sido justo esta invisibilización, que aquí Juan y yo también hemos querido ser muy claros y decir, esto no ocurrió, si bien ha sido inconsciente y normalizada la ausencia de las escritoras, que ellas hayan quedado invisibilizadas y silenciadas, eso fue un ejercicio deliberado de quienes en su momento, los críticos, los especialistas, otros escritores, quienes construyeron el canon latinoamericano, quienes hicieron las antologías. Fue deliberado, porque no puedes hablar de seriedad, de rigor, y no hay no puedes pensar en un juicio literario serio tampoco, si decides olvidarte de que allí hay una mitad de creadoras, de escritoras, de artistas trabajando. O sea, si simplemente decides que no las vas a tomar en cuenta porque asumes bajo muchos prejuicios que lo que sea que produzcan, lo que sea que escriban, no vale la pena, ¿no? La desidia y conciencia no son causas de esta situación, son síntomas. Creo que la causa es deliberada, y creo que hay una mirada masculina y machista sobre el canon, que frontalmente estas escritoras y cronológicamente han chocado con este canon. Luego, no hay olvido, eso lo hemos subrayado también mucho Socorro y yo, no hay olvido. Para que haya olvido tiene que haber un recuerdo. No se quiso ni siquiera generar memoria de estas escritoras. Eso es evidente. Y luego está bien que hayas traído a la antología.
Socorro y yo hemos visto muchas antologías de género, nacionales, algunas que son supranacionales e intentan reunir distintos factores. Me da igual quién las haya hecho, qué sensibilidad literaria tuviera, qué política o mensaje social y cultural tuviera detrás, me da igual de qué universidad vinieran. Hay distintas ópticas y sensibilidades literarias para hacer una antología, pero todas tenían un factor en común: no había escritoras en ninguna. Y eso, no es que me gustaría que alguien ahora viniera, no, pero es que en el año 74 se publicó una antología ambiciosa de toda Latinoamérica y había más o menos una igualdad de escritores y escritoras. Quiero que venga alguien, porque nadie va a venir con esa antología. Por citar también dos cosas telegráficas, creo que se nos ha quedado un poco, a lo mejor, una lectura más amplia de la literatura latinoamericana de origen afroamericano. Yo creo que eso puede dar para también una antología que reivindique, digamos, la marginalidad dentro de la marginalidad, porque esto sabemos que también pasa. Ha habido algún caso así evidente de algún cuento que poderosamente nos ha llamado muchísimo, muchísimo la atención, y finalmente, como solo había un criterio muy restrictivo, que era un cuento por país, pues se ha quedado. Yo me quedo un poco con, por citar un nombre, Socorro se va a acordar porque es un cuento que yo sé que nos sigue rondando la cabeza, es de la escritora chilena Marta Jara, un cuento que se llamaba Surazo, de su libro Surazo. Me he levantado un momento para traeros, porque esto lo quiero enseñar porque es parte de el trabajo arqueológico y de exhumación de libros que en una época como epidemia, Juan Casamayor, como un topo, iba buscando libros en librerías de viejo, mientras Socorro iba buceando en bibliotecas donde podía, y íbamos consiguiendo libros. Hoy me ha llegado uno de Chile, hoy me ha llegado un ejemplar de Marta Brunet, por ejemplo. El cuento Surazo, que da nombre a este libro, que es magnífico este libro, ese cuento yo creo que nos va a acompañar a Socorro y a mí mucho tiempo, toda la vida, porque es un cuento que tenía que haber estado. Okay. Pero el de Marta Brunet era un cuento que nos encantó también y había que elegir. Pero ese cuento, esa barca, esa playa, ese mar, ese trío de personajes nos va a acompañar siempre. Es verdad. La noción de subalternidad de lo femenino generalmente también trae aunada esta marginalidad dentro de la marginalidad, ¿no? O sea, el caso paradigmático es, por ejemplo, la India, ¿no? Las autoras indias, cómo tratan el asunto de las castas, ¿no? Y me gustaría ahondar un poquito en eso, primero sobre la sorpresa que debe haber sido encontrar un cuento, digamos, con palabras en guaraní, y segundo, si alguno de ustedes tiene una teoría de por qué eso no se ha hecho más en la literatura escrita por mujeres en el siglo XX. Bueno, lo primero, la manera como llegamos ahí a Susi Delgado con este cuento maravilloso. Yo durante el proceso de edición del libro, mientras se desarrollaba el proyecto, Juan desde su orilla, yo desde la mía, en alguna ocasión pude escuchar, por supuesto a través de la pantalla, como todo nos estuvo llegando, o mucho, en estos días, vi una lectura de poesía donde estaban Gioconda Belli y Susi Delgado. Y me trajo mucho que cuando Susi habló de su poesía y su trabajo literario, y se refirió a la importancia que tenía el guaraní en su vida y que ella escribía en esa lengua justo para reconocer su lengua materna, ¿no? Que ella después ya fue educada y creció un poco como trasplantada con el español, superponiéndose a su lengua materna. Entonces,
a mí eso me llamó mucho la atención porque yo en mi familia he visto la misma historia, ¿no? Mi madre es también originaria de una comunidad indígena aquí en México. Su lengua materna también fue quizá con menos dureza que en el caso que cuenta Susi, pero en el caso de mi madre, con mucha violencia, tuvo que prácticamente abandonar su lengua porque había castigos físicos en la escuela si ella hablaba en su lengua materna, no en español, por ejemplo. Entonces me identifiqué muy profundamente con eso y quise saber más de Susi. Ahí mismo en la presentación donde ella estuvo, se mencionó que también era autora de un libro de narrativa y lo conseguimos. Muchas veces, por las distintas etapas del confinamiento, en México fue mucho más difícil tener acceso a librerías de segunda mano que no están tanto en línea, más bien hay que ir allá y meterte y buscar, ¿no? Y Juan tiene ya unos contactos misteriosos, ¿sí? Librerías, y él y en España a lo mejor las librerías se abrían para él quizás solamente, pues no sé cómo, pero yo le decía, Juan, este libro, y Juan lo encontraba. O sea, eso es magnífico, ¿no? Que es un sueño. Todavía quiero recurrir a eso, Juan, aunque ya no se preste el libro. Pásame la lista. Paso la lista. Esta tarde los tienes. Necesito unos libros. Entonces los encontramos, los pedimos, nos ayudaron pues amigas, escritoras solidarias como tú, a veces nos llegaron también incluso fotos de cuentos por WhatsApp. Encontró la forma de llegar a los textos y así fue como leímos a Susi Delgado y a mí me pareció que era fundamental. Nosotros sabemos que ella es mucho más conocida como poeta y se asume ella misma como poeta, pero escribió este libro de relatos que es impresionante y que nos gustó mucho también que fuera... que hubiera un cuento en el libro, en esta antología, que nos mostrara, que nos hablara de ese río subterráneo que son las lenguas originarias en Latinoamérica. Eso, allí hay una riqueza enorme que por un poco, hace un momento hablábamos de esta conciencia de las escritoras, de no poder tocar ciertos temas porque sabían que se enfrentaban a la censura. Y a reacciones absolutamente desmesuradas que llegaron a exiliarlas de sus países, de su escritura, exiliarlas como de su vida misma, porque quien escribe asume eso como un destino, ¿no? Es una postura vital, estás en el mundo para eso, para escribir. Entonces las hicieron renunciar a eso y entonces cuando hablamos de lenguas originarias, pues no estamos tan lejos tampoco de eso. Hay que añadir que además de discriminación hacia las mujeres por ser mujeres, también hay racismo, también hay clasismo. Esas son nuestras sociedades hoy en día. No estamos hablando del pasado. El machismo, la discriminación, el racismo, todo eso son gestos de nuestro presente. También creo que resulta importante explorarlos, Socorro y Juan, por la manera particular como se construyeron los estados nacionales en América Latina. O sea, cada uno de los estados nacionales presentó su propia versión de mestizaje. La de México, pues la más conocida de todos a través del libro La raza cósmica. Y luego lo que estas versiones de mestizaje realmente lo que hicieron fue excluir tanto a las poblaciones raciales que asumieron como minoritarias, cuando en realidad eran mayoritarias, como a las mujeres, darles a cada uno como un lugar. Entonces, de alguna manera, esta discusión sobre los afrodescendientes, sobre las lenguas originarias, sin discutir sobre lo femenino específicamente, también están discutiendo lo que queda en la periferia, ¿no? Lo que quedó en la periferia para montar los estados nacionales, ¿no? Uh-huh. Al hilo de esto, para no seguir, digamos, porque ya vamos a montar aquí otra antología completamente distinta, a mí me gustaría preguntarles a ustedes,
¿cómo se sienten más cómodos? O sea, ¿qué denominación prefieren para las escritoras que han incluido en Vindictas? ¿Escritoras periféricas o escritoras de contracanon? Yo nunca diría periféricas, porque sería normalizar este lugar al que han sido llevadas, ¿no? O sea, las mujeres, las escritoras han sido llevadas a la periferia, han sido llevadas a la subalternidad, han sido tratadas como una minoría que no son, y han sido tratadas también como menores de edad o como incapaces, ¿no? No, tú no sabes, permanentemente se les dice que no saben que no pueden hablar ahí están las mesas literarias o sobre cualquier otro tema, donde se habla de cualquier tema, pero incluso a veces se puede hablar de temas que solo son propios de las mujeres, como la lactancia, y te encuentras una mesa solo de señores, ¿no? Entonces, esos tratamientos, esas orillas a las que las han ido empujando y confinando, es estar debajo de la mesa, como acaba de decir Lydia George. Y por otro lado, pensando en los derechos culturales, los lectores deberían tener también acceso a esas obras, como no lo han tenido. Quienes estudian literatura deberían tener acceso a conocer, a leer a esas escritoras, para completar las historias de la literatura del mundo, pero en particular la latinoamericana, pues tiene esta deuda clarísima, ¿no? Yo porque trabajo en la UNAM y nuestros proyectos editoriales hemos querido orientarlos más hacia los jóvenes, pues hemos trabajado mucho con eso, ¿no? Con que no persista en las aulas la idea de que la literatura es un asunto de hombres. Otro día un periodista nos decía si eran escritoras extrañas. No, ni son extrañas ni son periféricas. La extrañeza es no haberlas leído, la periferia el lugar donde se les ha puesto. Y creo que ahí el debate se cierra. O sea, ni periférica ni extraña son adjetivos que definan a estas escritoras. Además, como ha dicho Socorro, tenían ya un desarrollo intelectual importante en su momento. Y contracanon no, porque su escritura, con todas las diferencias sustanciales o de matices que pudieran tener con otras escrituras, no estaban hechas para estar contra el canon, sino formar parte de un discurso lector y literario. Yo creo que lo que mejor define a estas escritoras es lo que han sufrido, y lo que han sufrido es una invisibilización. La invisibilización es la que permite dar este título, Vindictas. Porque hay una invisibilización, pues necesitamos una reivindicación. O sea, va una cosa unida a la otra. O sea, que creo que son esas un poco las dos situaciones de equilibrio que creo que definen a nuestras escritoras, ¿no? Porque es que si insistimos en que son en la periferia, en la marginalidad, al final toda selección, todo este trabajo, al final cae bajo sospecha. Y a nosotros, desde el ámbito editorial, pues nos ha preocupado mucho que podamos hablar con los más jóvenes, porque un proyecto como este, una antología como esta, es formativa. Es importante para quienes ya leen, pero es fundamental para quienes empiezan a leer y acercarse a la literatura. Que no les pase lo que a mí me pasó, ¿no? Que encuentro a estas autoras tan tarde. Me hubiera encantado leer antes estas historias y llegar a estas escritoras cuando empezaba a formarme, a crecer y a pensar que quería escribir y que quería beberme toda la literatura y quería saber y tenía que haber sabido cuáles eran mis orígenes, mi linaje literario, ¿no? Quiénes me preceden, quiénes escribieron, quiénes abrieron esta puerta que ahora yo estoy traspasando. Quizá en muchos casos en otras condiciones y gracias a las batallas que ha ido peleando el feminismo, pero también estamos aquí por los retrocesos importantes que nuestras sociedades permanentemente sufren. Porque esto es un retroceso. Ya decíamos, son escritoras que en su momento algunas pudieron tener, Rosario Ferré, Marta Brunet, por ejemplo, ¿no? Marta Brunet a veces es el único nombre que te encuentras en las antologías del siglo pasado.
Sin embargo, qué fácil fue poner encima de ellas una losa, poner encima de ellas tanto polvo de olvido, ¿no? O como dice Juan, no olvido porque no se creó el recuerdo, pero simplemente por el prejuicio de que eran mujeres fue relativamente sencillo dejar de escucharlas, dejar de publicarlas, dejar de leerlas. Entonces, estamos siempre ante el riesgo de ese retroceso, estamos siempre ante el riesgo de que Vindicta sea necesario en unos años más. Me gusta mucho lo que dice Juan, esto de que hace sospechoso pensar en periferia. De hecho, esa palabra sospechosa la voy a utilizar, Juan, incluso hasta en mi defensa de tesis doctoral, que lo sepas, porque es un poco lo que hago yo en el doctorado. Sí. Tratar de borrar esa noción de canon y decir, espérate, esto hay que reescribirlo desde el principio, ¿no? Borrón y cuenta nueva, ¿no? Ver de qué manera cada una de estas autoras dialoga con autores similares a ella, hombres, en su misma época, ¿no? Y yo me pregunto si ustedes tienen alguna idea de por dónde comenzar ese trabajo. No sé si ha sido clara mi pregunta o si estoy como demasiado en la nebulosa. La capacidad, por ejemplo, de que cada una de estas autoras, vamos a hacerlo por países, que cada una de estas autoras recuerde, o sea, dialogue con lo que se sabe de narrativa breve de cada uno de esos países. Es decir, que Silda Cordoliani, por ser venezolana voy a hablar de ella, que Silda Cordoliani se parezca a otras cosas que se han leído en España y en México de autores venezolanos. José Balsa, Arturo Uslar Pietri, por poner ejemplos de autores venezolanos universales, ¿no? Uh-huh. Que ciertamente son del siglo XX, o la posibilidad de que María Luisa Puga dialogue con otros grandes cuentistas mexicanos, ¿no? Y aquí estoy preguntando en motivos y en contenido de sus obras, ¿no? Yo no sé si ustedes tienen alguna idea de cómo abordar esto. Yo, si quieres, me digo unas líneas de reflexión un poco de lo que estás diciendo. Una de ellas sería que el discurso literario de las escritoras que hemos ido leyendo, que hemos ido descubriendo, es sustancialmente distinto temáticamente a los de sus compañeros de viaje durante las mismas décadas. Encuentro más similitudes. Este es un gran hallazgo y un gran valor de la antología, de estas escritoras y sus temas y sus preocupaciones y sus abordajes, las encuentro más cercanas a las escritoras del siglo XXI que a los escritores de los años 40, 50 y 60. Puedo entender algunas actitudes vanguardistas que hay en algunos escritores y que puede haber, por ejemplo, en Estenssoro, pero, por ejemplo, la literatura masculina de esas décadas es profundamente nacionalista, si la lees. Hay una reivindicación nacional de fondo. Esto no es una idea propia, es un discurso muy hablado con Clara Obligado, que en su nuevo libro reflexiona sobre esto. Es decir, en las literaturas, muy especialmente la del boom, si hacemos una lectura del boom, sus autores son muy nacionalistas. A García Márquez lo encajas, a Vargas Llosa lo encajas. En cambio, algo que no funciona en el discurso, vamos a decir, de la antología, que no es homogéneo, pero que no funciona, es una lectura nacionalista, por ejemplo. Muy, muy, muy protagonista en lo que hemos recuperado. Eso me parece muy importante. Luego podremos abordar temas, pero que eso lo vas a poder sacar tú, sencillamente. Por lo tanto, te diría que si antes hemos dicho que el canon estaba incompleto o que había una mitad ignorada, es que no solo es una mitad ignorada nominal, es que es una mitad ignorada literaria. Es que nos hemos perdido parte del cuerpo literario, no de los nombres, del cuerpo. Y cuando digo el cuerpo lo estoy diciendo con segundas, porque si una literatura tiene como eje el cuerpo, es este libro, por ejemplo, no estas escritoras. Claro, porque además hay algo gravísimo en lo que estás diciendo, es la posibilidad de que nos hayan contado mal el cuento de las naciones.
de que toda la construcción cultural, o sea, esto es gravísimo, toda la construcción cultural, nuestra imagen del mundo, se está sustentada sobre una estructura donde a nosotros se nos convenció que las naciones iberoamericanas eran de una manera, y resulta que había un discurso igual de numeroso, narrativo, que no trataba eso, que trataba problemas que eran considerados secundarios y que posiblemente eran los problemas mayoritarios. Eran mayoritarios y al menos eran de la mitad de la población. O sea, exacto. Eso quiere decir que tal vez ni siquiera es que estén mal, ¿no? Pero sí que son parciales. Y que es la mitad del continente, ¿no? La que tenemos incompleta. Y es un ejercicio de poder, o sea, a mí lo que me deja loca, o sea, me admiro de cómo pudo ocurrir esto además delante de nuestros ojos y con nuestra ayuda, con nuestra participación en los peores de los casos, es que es un enorme ejercicio del poder que se hace a partir de la palabra y de la literatura y en el que nos han hecho cómplices sin que nosotros sepamos. Sí, es un poder doblemente ejercido. Es un poder ejercido desde el poder entendido desde un espacio legislativo, administrativo, político y social. No convenía hablar de abortos voluntarios. No, había que hablar de lesbianismo. No vamos a hablar de sexualidad de las mujeres. Eso no existe. Y luego hay un poder, no lo olvidemos, literario y editorial. Y la industria editorial tiene que ver mucho con la lectura de años tan cruciales como los 50, 60 y principios de los 70, y me estoy refiriendo al boom latinoamericano, que es un boom hecho desde una industria catalana incipiente, una agencia literaria incipiente, y unos buenísimos escritores. Nadie les va a quitar ni un ápice de su calidad. El otro día, en una entrevista, nos comentó una periodista que Isabel Allende le había dicho, Carmen Balcells me dijo que si quería triunfar en este mundo del boom, tendría que hacer el doble o el triple esfuerzo que mis compañeros de generación. Si lo dicen ellos. Los dicen los propios. Pero bueno, si no lo estamos haciendo todas. Claro. Yo siento que yo trabajo y yo estoy segura que Socorro también. Y Marta Sanz lo dice todo el tiempo, trabajas 4 y 5 y 6 veces más. Y cuando te va bien, entonces además tienes que justificarte delante de los demás. Por supuesto. No, y cuando os va bien, ¿sabes lo que se dice? Que ahora lo estoy viendo yo, porque ahora está habiendo reacciones a este trabajo, además de gente que puedo poner con nombre y apellido. Dicen, ¿cómo se quejan si les va bien? Si las están publicando, y si algunos de sus libros fueran de hombres, no hubieran tenido la misma recepción, que ya es lo que más jode. O sea, ahora viene no la reacción, sino el discurso reaccionario, que no es lo mismo. O sea, la reacción tendría que ser de, sumémonos a esta bibliodiversidad y aprovechemos que en el fondo es un trabajo muy filológico. Eso se lo he reivindicado yo, eso lo he hablado yo mucho con Socorro. Yo soy filólogo, es que no ha habido ni siquiera el esfuerzo de leerlas, ni de hacer bien un trabajo, ni de profundizar. Es que no hemos hecho arqueología, hemos trabajado y esforzado por buscar textos. Y vosotras, una generación de escritoras jóvenes muy preparadas, nos habéis iluminado el camino. Y eso se podía hacer, o sea, había que tener una política de hacerlo, que eso la UNAM es estupendo, porque no es suficiente con publicarlas, no es suficiente, hay que trabajar. Claro. Y la UNAM está en esa línea, alimentada pues por Socorro, por Jorge y por todo un equipo que tiene detrás. Socorro. Bueno, yo que casi me tengo que salir a una prueba, pues me parece una pregunta muy interesante, Michelle. Creo que es
todo un trabajo de lectura comparada que habría que hacer, y por esta pregunta que nos haces. Y también me acordé de algo que en estos días alguien nos preguntó, Juan, sobre leo a estas escritoras y veo que no hay temas allí nuevos que no puedan ya haber sido tratados por hombres, ¿no? Y yo nada más me fui para atrás un poco y quise responderle un poco como una simple lectora, ¿no? Y decir, ahí está este cuento maravilloso que habla de un parto en la antología. No, el del parto es maravilloso. De la hondureña, Mimi Díaz Lozano, sí. De Mimi Díaz Lozano, que es una escritora que todavía está viva, con una salud delicada, pero viva. Y lo contrasté con esta otra historia del nadador de William, el apellido es rarísimo, pero igual y ahorita Juan, que tiene todo en sus archivos, nos da el apellido. Pero una historia donde el hombre está presenciando el parto de la mujer y cómo, con cuánto respeto y qué bien, además desde el punto de vista literario, qué bien trabaja él con el punto de vista del padre. Él hace una exploración sobre el padre que pierde a un hijo, ¿no? Y asiste al parto y todo esto, ¿no? Qué bien contado, es una gran historia, es uno de mis cuentos favoritos. Y este cuento de Mimi Díaz Lozano es saber un poco desde dónde puedes narrar, es como una gran lección de punto de vista para hablar como de taller literario. Pero el cuento de Mimi es saber muy bien desde dónde puedes trabajar mejor tu materia prima, tu historia. Saber en dónde estás y qué sabes mejor. Hasta si no vemos eso, si no somos capaces de encontrar nosotros mismos nuestro punto de vista con absoluto respeto por quiénes somos, dónde estamos y por los otros, ¿no? Por lo que queremos transferirles y la experiencia literaria que queremos compartir, pues no sé de qué estamos hablando, ¿no? De qué trata la literatura. Sigue siendo un ejercicio de poder, sigue siendo un ejercicio colonizador donde yo puedo contar mejor que tú, que es la lactancia materna. Sí. Hay un asunto de respeto y de generosidad y allí que valdría la pena explorar, pero bueno, ya será en otra ocasión.